En el taller de hoy vamos a ver cómo tenemos que coger las medidas. Hoy vamos a ver cómo tenemos que coger las medidas a nuestros pequeños. En realidad, las medidas las cogemos igual tanto para una persona adulta como para un niño. A la hora de coger las medidas, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de medidas. Unas medidas que llamamos horizontales y otras medidas que llamamos verticales. Comúnmente llamamos horizontales a las medidas que son contornos, el contorno de cuello, el contorno de cintura, el contorno de cadera, etc. Y las medidas verticales serían los largos, el largo de talle, el largo de pantalón, etc. Y como ya os decía, tomamos las medidas infantiles de igual manera que tomaríamos las medidas a una persona adulta. Vamos a empezar, por ejemplo, tomando la primera medida, que va a ser la medida del contorno de cuello. Para ello tenemos que coger la cinta métrica y con ella vamos a rodear el cuello de nuestro pequeño. No tenemos que apretar ni dejar suelto. Para ello lo que hacemos es dejar un dedo entre la cinta métrica y el cuerpo de la persona a la que estamos midiendo. De esa manera no lo dejamos ni muy suelto ni muy apretado. Esto lo vamos a hacer en todas las medidas que sean contornos. Si queremos hacer la prenda más estrecha o más ancha, eso ya lo vamos a hacer en el patrón. Pero a la hora de medir siempre tenemos que medir de la misma manera. Así que si yo introduzco ese dedo entre el cuerpo de esta persona y la cinta, siempre sabré que tengo ese tipo de holgura necesaria para que me vaya bien la prenda. La medida que tengo que coger me lo indica ese metal del final de la cinta métrica. Con el dedo entre el cuerpo y la cinta y dejando que se mueva un poco, que no me esté aprisionando a la persona, miro dónde acaba el metal. Y justo esa medida es la que yo tengo que tomar. A la hora de hacer los patrones es muy importante que ni aumentemos medidas ni nos comamos medidas. Es decir, si por ejemplo a mí el cuello me está midiendo 26 centímetros y medio, yo tengo que apuntar 26 centímetros y medio, ya que si le pongo más o si le pongo menos, el patrón que yo luego vaya a hacer puede variarme. Igual que os dije antes, si yo quiero hacer la prenda más grande o más pequeña, eso ya lo hago una vez que estoy transformando el patrón. Vamos ahora con el contorno de pecho. En el caso, por ejemplo, de una persona adulta, sobre todo de una mujer, es muy sencillo saber dónde tenemos el contorno de pecho, ya que es la parte más ancha del pecho, la parte más protuberante. En los niños estará en la zona de los pezones, debajo de la axila. Así que cogemos la cinta métrica, rodeamos a la persona a la que estamos midiendo, metemos ese dedo igual que en el cuello y miramos que no nos quede ni muy apretada ni muy suelta, que no esté aprisionando a la persona ni que tampoco se nos caiga la cinta. Vamos ahora con la cintura
o mejor dicho, con el contorno de cintura. En el caso de las mujeres, sobre todo de las personas más jóvenes, es una medida fácil de encontrar, ya que está en la zona más estrecha entre el pecho y la cadera. En los niños suelen ser bastante rectos, entonces el pecho y la cintura hay veces que tampoco varía mucho, a no ser que el niño tenga cierta tripilla, sobre todo cuando son todavía bebés que tienen la tripuca de bebé. A medida que va pasando el tiempo, van estilizando y van aplanando esa barriga. Lo siguiente que vamos a medir va a ser el contorno de caderas. Aquí, en este muñeco, a mí me cuesta trabajo encontrarlo. No es un maniquí de costura, entonces tiene esa forma en la espalda para que quede sentado. De igual manera, esta medida se cogería, digamos, en las mujeres en la zona donde tendríamos la parte más saliente de la cadera. Igual que en la cintura y en el pecho, rodearíamos la cadera con la cinta métrica, con el dedo entre el cuerpo y la cinta, miraríamos dónde termina el final de la cinta métrica y ese sería nuestra medida de cadera. Y hacemos lo mismo, la movemos un poquitito para comprobar que no nos queda ni muy apretada ni muy suelta. Vamos ahora con otro contorno, el contorno de muñeca. Como dice su nombre, rodeamos la muñeca con la cinta, con ese dedo por dentro, movemos para que no nos quede igual que antes, ni muy apretada ni muy floja, y esa sería nuestra medida. El contorno de tobillo sería igual que con el contorno de muñeca. Pasamos la cinta métrica por el tobillo y miramos a ver cuánto nos mide. Según el tipo de prenda que vayamos a hacer, podemos coger el contorno de rodilla, en el caso de los pantalones, o también podemos coger el contorno de codo. Siempre cuantas más medidas vayamos a coger para hacer los patrones, mucho mejor, mucho más fácil será para comprobar que tenemos bien los patrones. Vamos ahora con el largo de hombro. Este punto va desde el nacimiento del hombro en el cuello, desde el punto que yo llamo hombro-cuello, hasta el huesecillo que tenemos justo encima del hombro. Ahí si nos tocamos veremos que tenemos un huesecillo y justamente esa es la medida del hombro. Desde el punto hombro-cuello, el nacimiento del hombro, desde el cuello hasta ese huesecillo. Podéis probar vosotras mismas dónde tenemos ese huesecillo. Está justamente ahí. Si lo tocamos, nos damos perfectamente cuenta de dónde lo tenemos. Así que cogeríamos la cinta, la ponemos en el nacimiento del hombro hasta el final. Seguidamente del largo de hombro vamos a tomar el largo de brazo. Ahora vamos a empezar por el punto donde acabábamos de medir el hombro, desde el acromio, desde ese hueso que acabamos de encontrar. Esta medida tiene que pasar por el codo. Vamos a ir desde el huesecillo del hombro, pasando por el codo hasta el hueso de la muñeca, hasta donde habíamos cogido el contorno de muñeca. Para coger esta medida, la persona tiene que tener el brazo ligeramente doblado.
no es necesario doblar mucho el brazo, no, con tenerlo un poquito doblado ya sería suficiente. Así que pasaríamos la cinta métrica desde el hombro, pasando por el codo hasta la muñeca. A veces nos es útil también la medida del largo de codo. Igual que cogíamos el largo de brazo o largo de manga desde el hueso del hombro hasta la muñeca, en este caso cogeríamos la medida hasta el hueso del codo. Vamos ahora con el talle delantero o largo de talle delantero. Es otra medida vertical. Empezamos a tomarla desde el punto hombro-cuello hasta la cintura. Cogeríamos, pondríamos la cinta arriba donde habíamos empezado a tomar el largo de hombro y la llevaríamos hasta donde habíamos tomado la cintura. Y así tendríamos el largo de talle delantero. Igual que cogemos el talle delantero, también vamos a coger el talle de espalda. Lo hacemos de igual manera, solamente que por la parte de atrás, por la espalda. Ponemos la cinta métrica en el punto hombro-cuello que os había dicho, rodeamos la cintura para saber dónde exactamente tenemos esa parte más estrecha, donde tenemos la cintura, y desde el punto hombro-cuello hasta la cintura sería el largo de talle de espalda. Ahora vamos con la altura de sisa o largo de sisa, que no es el contorno de sisa. El contorno de sisa lo sacaremos con los patrones. El largo de sisa nos iría desde ese punto del hombro que tanto estamos usando ahora hasta debajo de la axila. Una manera fácil de cogerlo sería poner la mano abierta bajo la axila y llevamos la cinta métrica desde arriba, desde ese punto del hombro hasta donde tenemos la mano o empieza la axila. Otra medida es el largo de cadera o altura de cadera. Esta medida va desde el punto donde hemos cogido la cintura hasta la zona donde hemos cogido el contorno de cadera. En infantil, la medida de cintura y de cadera no suelen ser medidas que difieran mucho, no suele haber mucha diferencia entre la cintura y la cadera, no pasa como en los adultos o en mejor caso como en las mujeres, que solemos tener la medida de la cadera bastante más pronunciada que la medida de cintura. Esta medida la cogemos desde el lateral. La siguiente medida sería el largo de pantalón o largo de pierna. La cogeríamos desde la medida también de la cintura hasta el tobillo, pasando por la rodilla, con la rodilla ligeramente doblada. Igual que antes teníamos el codo ligeramente doblado para tomar la manga, en el caso del largo de pantalón hacemos lo mismo. Doblamos ligeramente la rodilla y en caso contrario de la altura de cadera que cogíamos la medida por un costado, en este caso cogemos la medida por la parte delantera. Vamos a ver ahora la altura de tiro.
Para hallar la altura de tiro, tenemos que sentar a la persona en un lugar plano. No nos sirve una silla que tenga un poco de forma. Tenemos que colocarnos en un lugar plano y vamos a medir desde la cintura hasta, en este caso, he sentado a este niño tan bonito, a esta niña tan guapa, la he sentado en la mesa, pues mediría desde la línea de cintura hasta la mesa. Bueno, estáis viendo que me cuesta un poquito coger las medidas. Es que no me está ayudando mucho. Mi ayudante hoy no me está ayudando mucho. Si lo hacéis con una persona de carne y hueso que se puede mover, que te puede ayudar, será mucho más sencillo. Otra cosa de la que también os iréis dando cuenta es que habrá veces que cuando estoy hablando del contorno de cintura o del contorno de la cadera, de los contornos en general, muchas veces elimino la palabra contorno. Ya directamente os digo cintura, cadera, pecho, etc. Otras medidas que no os he contado ahora serían, por ejemplo, la medida del contorno craneal o la medida del contorno de la cabeza, o si queréis hacer patucos, el contorno de pie o el largo de pie. Esto ya lo podemos ir viendo más adelante. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.